Buenos días chicos, espero que vuestra primera semana de confinamiento haya sido lo más leve posible. Vamos a nuestra segunda semana de explicaciones. Nos tocan las enfermedades no infecciosas. La semana pasada estudiamos las infecciosas, de acuerdo a cómo respondía el cuerpo a las enfermedades infecciosas. Muy bien, en este caso las no infecciosas no se contagian, no son producidas por microorganismos, que esa es su definición, no son producidas por microorganismos. Y así tenemos un montón de tipos, por ejemplo, las enfermedades que aparecen en los aparatos. Por ejemplo, el asma. El asma es una enfermedad del aparato respiratorio en el que se cierran los bronquios y entonces a la persona le cuesta trabajo respirar. Podríamos poner en los aparatos del circulatorio el infarto de miocardio, el infarto de corazón. O, por ejemplo, como estudiamos en el aparato locomotor, la artrosis, la degeneración de algunas articulaciones. Son enfermedades que aparecen en el aparato, en cualquier aparato, o la miopía o el astigmatismo, que no son provocadas por un microorganismo. El segundo tipo que tenéis explicado ahí en los apuntes es el cáncer. El cáncer creo que ya lo he explicado alguna vez en clase porque vosotros mismos me lo habéis preguntado, pero lo voy a volver a explicar. El cáncer se produce cuando una célula o un grupo de células pierden el control y se copian millones de veces, apareciendo células en un lugar donde no tenían que estar. Entonces se forma un tumor. Muy bien, ese tumor se llama benigno si no se va del lugar donde está. Es detectado, se puede extirpar por los médicos y ahí se acaba la cosa. Eso sería un tumor benigno. Y ahora viene el que conocemos como cáncer, que es el tumor maligno. Cuando un tumor se llama maligno es porque una de esas células que ha perdido el control y que se está copiando en un sitio donde no tiene que estar y por tanto está molestando a los órganos de alrededor, se escapa de ese lugar y se va por el torrente circulatorio, por el torrente sanguíneo, a otra parte del cuerpo, produciendo la misma copia en otro sitio y produciendo por tanto lo que llamamos como metástasis. Ese tipo de tumores se llaman tumores malignos porque son capaces de reproducirse en otro lugar. Por tanto, si el médico extirpa uno de estos tumores y esas células se han escapado, se pueden volver a reproducir. Y esto es lo que conocemos como cáncer. Que os vuelvo a decir, creo que en clase lo he explicado, no todos los cánceres son genéticos, es decir, puede haber una predisposición genética, es decir, algunos genes que ya están preparados para copiar las células. Y en otros casos no, en otros casos el cáncer puede aparecer por el medio ambiente, por ejemplo, por tomar el sol indiscriminadamente sin echarse protección solar. Pues hay pieles, células de la piel, que cuando toman mucho el sol sin protección, sus genes, sus células se vuelven locas y se copian millones de veces. Así que no asociemos la palabra cáncer a algo genético o no genético. Tiene un componente, es decir, hay unos genes ya preparados, pero si no los tenemos todos para producir el cáncer, no se tiene por qué producir. Muy bien, otro tipo de enfermedad no infecciosa son las carenciales. Estas son típicas de falta de nutrientes en el cuerpo, como por ejemplo si nos falta yodo podríamos tener afectado el tiroides, o si nos falta hierro podríamos tener anemia. O si nos falta una vitamina, podríamos tener otro tipo de enfermedades, todas asociadas a que en la alimentación, en la nutrición que tenemos, nos falta algún tipo de nutriente o que nuestro cuerpo no sabe absorber ese tipo de nutriente. Traumáticas muy fáciles, pues por golpes. Pues si uno tiene un accidente, se rompe un hueso, es una enfermedad no infecciosa traumática. Endocrinas ya las estudiamos cuando estudiamos el sistema endocrino,
cuando las glándulas producían mucha hormona o poca hormona y nos faltaba que el metabolismo de las células fuese bien. En este caso estudiamos el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. O por ejemplo también estudiamos la diabetes, que ya sabéis que es una falta de acción de la insulina, que es producida por el páncreas. También es una enfermedad no infecciosa y endocrina. Por último tendremos las mentales, que cuando estudiamos el sistema nervioso yo expliqué la depresión, pero que en este tema está ampliamente explicado la drogodependencia, que será nuestro siguiente punto. Y por último, las genéticas. Las enfermedades genéticas pueden ser cancerígenas o no. Hay enfermedades, por ejemplo, la alteración de un gen o tener un gen de más, os lo explicamos cuando vimos la reproducción, cuando los gametos tenían un cromosoma de más, podría aparecer una enfermedad genética, por ejemplo, el síndrome de Down o cualquier enfermedad como la espina bífida, etc. Las enfermedades genéticas pueden ser de nacimiento, es decir, heredadas, o pueden desarrollarse a lo largo de la vida, ¿de acuerdo? Porque es una alteración genética o bien escrito en los genes desde nuestros progenitores o a medida que va pasando el tiempo hacemos algo que altera nuestros genes, ¿de acuerdo? Pueden o no ser hereditarias. Muy bien, así tenemos las enfermedades no infecciosas, muchos tipos. Podríamos poner un montón de ejemplos. Creo que una de las actividades que os mandé fue que pusieseis ejemplos en cada una de ellas, ejemplos que yo no os diga, claro, que busquéis en internet sobre este tipo de enfermedades no infecciosas, que hay un montón de ejemplos de enfermedades. Yo la que sí explico en este tema, porque es de gran importancia para los adolescentes, es la drogadicción, ¿de acuerdo? Así que ahora haríamos el segundo esquema sobre las drogas y su efecto en el cuerpo. Y para ello pues voy a grabar otro vídeo porque así puedo subirlos más rápido.